Poderoso es Dios. Dios gracias porque Dios nos permite poder estar aquí, ya listo para compartir la palabra de Dios. Dios bendiga a los hermanos que ya se están conectando. Dios los bendiga en una manera grande, en una manera sobrenatural. Bendiciones, bendiciones. El pueblo de Dios que ya está listo para escuchar una palabra más. Una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a la vida de la hermana Jocelyn. Bendiciones al hermano Josué. Bendiciones. Dios le bendiga, sierva de Dios. Dios le dé muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, hijo. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. Le damos gracias a Dios porque ya estamos listos para poder transmitir la palabra de Dios, el consejo, la orientación, la guianza de la Escritura, ya que por medio de la Escritura, bendiciones a la vida de la hermana, bendiciones, Cepeda Medrano. Que el Padre los bendiga en una manera grande a cada uno que ya se está conectando. Santo es el nombre de Jesús. Bendiciones, princesa Burgos, bendiciones, amada, hermosa de Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada hermano que ya se está conectando, a cada hermano que ya está ahí listo para escuchar la palabra de Dios, que ya está ahí. Muchos están cocinando y están escuchando la palabra de Dios, otros ya están descansando por su trabajo, otros están ahí compartiéndolos con su familia. Santo es el nombre de Jesús. Bendiciones, la amada hermana Bessie, bendiciones, princesa del Eterno. Bendiciones a cada uno que ya se está conectando. Vamos a esperar que se conecten más hermanos para poder entrar a la palabra de Dios, esperando que en esta enseñanza que vamos a compartir aprendamos. Toda la palabra, dice la Escritura, es inspirada por Dios. Así que por donde Dios nos hable, sea por el Viejo Testamento, sea por el Nuevo, es una palabra que va a venir de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios, sea para consolarlos, sea para enderezarlos, sea para disciplinarlos o sea para corregirnos. Es palabra de Dios y debemos de aceptarlo. Ayer fue de mucha bendición, compartíamos, fue de mucha bendición. Hay muchas personas que ya están esperando esta enseñanza, hay muchas personas que están aprendiendo, hay muchos hermanos que reciben. Bendiciones, princesa, hermana Ana. Dios le bendiga, amada, preciosa del Cordero. Y para mí es un placer poder estar aquí, sacar este espacio y poder compartir. Para mí es un placer servirle a Dios. Mire qué hermoso, a veces se le predican hasta 600 personas, 400, 300. En este tiempo de 7 a 9 o a veces terminamos a las 8:30, a esa cantidad de personas se le está predicando. Y es una bendición. Para mí es una bendición porque el Señor nos demanda. El Señor nos demanda a nosotros que vayamos a predicar la palabra de Dios, que anunciemos las nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que Él demanda en su palabra, que vayamos a predicar, que vayamos, que hablemos del nombre que es sobre todo nombre. Y eso es Dios el que le pone el deseo en su corazón. Él es el que da ese conocimiento, Él es el que da ese deseo. Él es el todo. Santo es el nombre que es sobre todo nombre. Así que Dios bendiga a cada uno que ya se está conectando, a cada hermano que ya está escribiendo su mensaje, que ya está saludando. Qué bonito que usted está ahí pendiente de ser parte de esta enseñanza. Mire qué bonito. A veces nos quedamos en las casas y nos quedamos tal vez a ver televisión o a hacer otras cosas, pero ya cuando entró esta palabra, yo miro que hay muchas personas que ya están pendientes y este tiempo lo aprovechan. Tal vez durante en el día no pudieron leer la Biblia y este tiempo lo aprovechan para estudiar la palabra, para escuchar palabra de Dios, para aprender.
ya que 5:39 del libro de Juan dice: escudriñando las escrituras, porque parece que en ellas es que tenemos vida eterna. Santo es el nombre de Jesús, y a Él es que se le da la honra y la gloria. Bendiciones, porque Dios permite, hermano, llegar a su casa, llegar a su familia, llegar a su hogar. Usted pone el programa y su familia también lo está alcanzando a escuchar, y es de mucha bendición para muchísimas personas. Por eso debemos de estar agradecidos con Dios, porque Él nos permite que nosotros los reunamos. Yo sé que durante en el día anduvimos haciendo nuestro trabajo, anduvimos haciendo la obra de Dios, estuvimos trabajando en el campo de Dios, estuvimos ahí en las oraciones, estuvimos ahí en los cultos. Dios bendiga la vida del hermano Wilson, varón guerrero de Dios. Bendiciones, hijo, en una manera grande, en una manera sobrenatural. Santo es el nombre de Jesús. Bendiciones a la vida de la hermana Rosita Zúñiga. Bendiciones a la vida de la hermana Hilda Juanes. Santo es el nombre de Jesús. Qué hermoso, un pueblo de Dios que está conectado. Un pueblo de Dios, mire qué hermoso. Tal vez usted no va a los cultos, pero vino Jesús y envió la palabra para que llegue su palabra a su casa. Y eso es hermoso. Bendiciones a la vida del hermano Jaciel, creo que dice ahí. Santo es el nombre de Jesús. A cada uno que se está conectando, que sean bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a ver cuántos están conectados, que han estado ahí pendientes, que están aprendiendo. Bendiciones, amada, a la hermana Keila, bendiciones a la hermana Ana, bendiciones, princesa, a la hermana Erika, bendiciones, princesa del Rey, bendiciones al hermano Josué, bendiciones en una manera grande y en una manera sobrenatural. Vamos a ver, hermanos, si usted que ha venido siguiendo la enseñanza, ¿cuál fue la enseñanza, la primera que compartí? Vamos a ver si usted recuerda cuál fue. Bendiciones, amada princesa del Rey, hermana Sandra. Bendiciones, hija. Sea fuerte, sea valiente, usted y su madre y toda su familia en el nombre de Jesús. Vamos a ver los que vienen ahí siguiendo la enseñanza. Recuerde usted la primera enseñanza. ¿De qué mujer prediqué yo? Porque fue de una mujer. Vamos a ver este pueblo de Dios que está ahí reteniendo. Pablo enseñó eso a los discípulos y le dijo a Jesús que le dijera a los discípulos que aprendieran a retener. Y a veces nosotros en la cabeza se nos quedan cosas que no son buenas y no edifican. Entonces hay que decirle a Dios que nos ayude a retener lo bueno. Poderoso es Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Santo, santo es el nombre de Jesús. Si usted recuerde cuál fue, de qué sierva de la Biblia toqué la primera vez que enseñé la primera enseñanza, escríbame ahí a ver si usted retiene. Y mientras usted escribe, mientras usted, hermano, se va ahí más hermanos conectando, vamos a orar para poder leer la palabra de Dios y poder entrar en la enseñanza de esta noche, esperando en el Padre que sea de muchísimas bendiciones. Mire, ese es hermoso. Anoche me escribían en el privado y me decían: las enseñanzas que usted está compartiendo son de muchísima bendición para mi vida quebrantada, las personas alegres porque Dios les está hablando. Mire qué hermoso. Hay hambre de Cristo. Hay hambre de Cristo, y eso es bueno. Cuando hay hambre de Cristo, hermano, hay una alma sedienta de Él, del que todo lo puede. Vamos a orar. Vamos a ver si usted recuerde la primera enseñanza que compartí, de qué mujer fue que toqué el tema, cómo se llamaba la mujer. Vamos a ver si usted recuerda. Vamos a orar para presentarle este trabajo. Bendiciones, amada, la hermana Ondina. Bendiciones, princesa. Bendiciones. Qué hermoso. Ahí están escribiendo. Ahí están escribiendo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Vamos a ver.
Vamos a orar y luego vamos a entrar a la palabra. Y no se le vaya a olvidar, si usted necesita oración, no me tenga pena. Escriba. Bendiciones a la hermana Caterín Vanegas Zúñiga, bendiciones. Se llamaba Ana. Santo es el nombre de Jesús. Santo, santo. La estoy viendo, mi querida pastora, dice Rosita. Bendiciones. Se llamaba Ana, dice la hermana Catarina. Se llamaba Ana. El hermano Josué dice, no, yo no estuve sierva, pero creo que se llamaba, era sobre Ana. Amén. Amén. Mire qué bonito cuando nosotros los ponemos ahí listos para aprender lo bueno. Vamos a orar, vamos a presentarle a Dios este trabajo. Dios y Padre que habitas en lo alto de los cielos, te damos las gracias, la honra y la gloria. Gracias por este hermoso pueblo que ya tienes listo para escuchar la palabra. Gracias por los hermanos que se van a anexar esperando que esta palabra sea de mucha bendición. Oh Espíritu Santo, administrales en una manera grande, administrales en una manera sobrenatural, dales conocimiento, dales entendimiento, llénalos de su Espíritu Santo, dale sabiduría, Padre, que puedan retener, que puedan oír tu palabra y que puedan discernir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, administralos con tu Espíritu Santo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Activa cobertura en este trabajo que se va a hacer, en el nombre de Jesús. Y nos vamos a ir a la Escritura, y nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Busque su Biblia, hermanos. Si usted no leyó la Biblia en todo el día, pues dése una vueltecita por ahí. Por la Escritura, a ver qué le dice Dios. Y nos vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 1. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 1. Santo es el nombre de Jesús. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 1. Y dice la palabra en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí nos vamos a quedar. Mire qué hermoso, cuando Jesús nace, hermano, Dios lo manda a su Padre a la tierra, y Dios mandó a su Hijo, se despojó de su Hijo, por amor a nosotros. Jesús no ignoraba lo que venía, él sabía perfectamente bien. Acordemos que Jesús es Dios, eso lo dice la Biblia. Entonces, él viene a la tierra y levanta su ministerio. Y con los que empieza él a trabajar solo son con 12 discípulos. Con 12 discípulos, y esto que no lo llamó de un solo, sino que fue llamándolos uno en dos y así sucesivamente. Y anduvo con ellos, vamos a decir que un poquito más de 3 años. Él les anduvo enseñando, ellos fueron testigos de las maravillas de Jesús. Ellos, hermanos, anduvieron cerca. ¿Qué privilegio tuvieron, va? Privilegio hermoso, un privilegio bello que tuvieron los discípulos, andar cerca de Jesús, lo miraron. Nosotros hemos creído a Jesús, pero por fe. Y en el caso de ellos, no fue por fe, sino por vista. Por vista, porque ellos lo miraron. Pedro tuvo el gran privilegio. Imagínense, Zaqueo fue a dormir a su casa, visitó a la suegra de Pedro. Qué hermoso va. Tuvieron un bello privilegio. Entró a la casa de Jairo. Hermoso. Entonces miramos que Jesús prepara 12 discípulos. Estos 12 discípulos son testigos de las maravillas que Jesús hace. Ellos son testigos de los milagros. Ellos miraron cuando Jesús caminó por encima de las aguas. Miraron cuando Jesús le untó lodo al ciego. Ellos miraron cuando Jesús le reventó las cadenas al gadareno. Ellos oyeron cuando el demonio del gadareno habló.
Ellos escucharon, ellos fueron testigos de esos puntos. Ellos fueron testigos del milagro que hizo Jesús con aquellos panes y los peces. Ellos fueron testigos, hermano, de muchos milagros. Pero ellos, todo esto, solo fueron testigos. Miramos que Jesús, durante anduvo con ellos no hicieron milagros. Al menos yo no he hallado una cita donde diga que en ese proceso, cuando ellos empezaron, hablo de que cuando Jesús empezó a levantar los discípulos, porque ellos solo iban a observar. En cierta ocasión, ¿verdad? Le trajeron a los discípulos un lunático, un epiléptico, y le dijeron que los padres se molestaron porque los discípulos no pudieron liberarlo. Y Jesús les exhortó, les dijo, hombres de poca fe, y luego les llamó la atención y les explicó que esos géneros salían en ayuno y en oración. Entonces miramos que Jesús anduvo haciendo muchos milagros, Jesús anduvo predicando la palabra de Dios, andaban muchas personas detrás de Jesús, pero no todos andaban por salvación. El mismo Jesús explicó donde él dice que muchos andaban ahí porque detrás de los milagros, otros dicen que andaban detrás hasta de la comida. Qué lamentable, ¿verdad?, que Jesús tenga una expresión así de un pueblo que diga que uno solo detrás del milagro camina. Y en aquel entonces, para este entonces actual que nosotros vivimos ahora, también hay un montón de pueblos que lo mismo caminan haciendo, caminan detrás de Jesús solo por el milagro. Siguen a Jesús solo por el beneficio, y Jesús no busca eso. Yo creo y pienso, según lo que veo dentro de la Escritura, que el Padre se daña al mirar que tiene hijos interesados. Qué feo se siente uno, ¿verdad? Tener un hijo interesado en el campo literal. Imagínese él en el campo espiritual, porque él busca a nosotros. Él vino a la tierra a buscarlos para salvarnos, y nosotros a veces perseguimos a Jesús. No todo el mundo, pero hay mucho pueblo, hay mucho pueblo en este mundo, porque el mundo es muy inmenso, es muy grande, hermanos, que solo se acerca a Jesús como los leprosos. Los discípulos miraron, bendiciones a la hermana Delpina, bendiciones a la hermana Santo, Dios le bendiga, amada, y al hermano Derli, bendiciones, hijo. Entonces miramos que estos discípulos fueron testigos. Imagínense qué privilegio tuvieron estos discípulos. Miraron a Jesús, hermano, cuando le dice a Lázaro que salga del ataúd, del cementerio, cuando Lázaro ya tenía 4 días de tumba. Ya apestaba, hermano, ya estaba descompuesto su cuerpo. Sabemos que a los 3 días ya la persona, hermano, ya empiezan sus huesos a deshacerse, a hacerse polvo, los gusanos a comérselo. Y miramos que estos 12 discípulos, ellos miraron todo esto. Ellos fueron testigos también, hermanos, que miramos cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, que se llama Talita. Ellos fueron testigos cuando Jesús sana a la mujer del flujo, que tuvo 12 años de andar enferma. Ellos, hermanos, fueron testigos de que el hijo único de aquella viuda, que ya iba a enterrarlo, dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, detén el féretro, y dice que le dijo que se levantara. Ellos fueron testigos de eso. Ellos fueron testigos, hermanos, de aquel enfermo, cuando Jesús estaba reunido en una casa, y dice que abrieron el techo y por el techo bajaron al enfermo. Los discípulos fueron testigos, hermanos, de aquel hombre que estaba de 38 años enfermo en el estanque. Imagínense, fueron testigos de aquella mujer que estaba encorvada. Bueno, le puedo hablar de infinidades de milagros que se encuentran en los 4 evangelios, en el libro de Mateo, el libro de Lucas y el libro de Marcos. Allí encontramos una infinidad de milagros, y estos discípulos fueron testigos de todo este mover. Ellos miraron cómo Jesús se glorificaba, porque Jesús es Dios y Dios es poder. Entonces ellos miraron, fueron testigos de todas las maravillas, como también fueron testigos, hermanos, de cuando lo mataron. Los discípulos fueron testigos de cuando mataron a Jesús. Fue un momento difícil, me imagino, ya para el caso de ellos, cuando miraron que Jesús lo estaban crucificando. Ellos, hermanos, miraron toda la persecución
del recorrido de Jesús, como también pudieron ver los milagros, anduvieron mucho tiempo con Jesús, aprendieron muchas cosas con Jesús. Imagínense, 3 años, y un poquito no esclarece la escritura que tuvieron 4 años, pero sí aclarece que en 3 años por ahí anduvieron. Entonces estos discípulos, Jesús les enseñó muchas cosas. Hermano, les enseñaba por parábolas. Los discípulos no entendían las parábolas, y qué hacía Jesús aparte. Les explicaba qué significaban las parábolas, y así sucesivamente. ¿A dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar a que vaya mirando por donde el recorrido que tuvieron ellos. No crea usted que desde que llamaron a los discípulos, ellos los llamaron un día y el siguiente día fueron grandes siervos. No. Tuvieron altas como nosotros tenemos, tuvieron bajas como nosotros las tenemos, tuvieron días de desánimo como nosotros tenemos, tuvieron problemas como nosotros los tenemos, tuvieron desalientos como nosotros pasamos, tenían familia como nosotros tenemos familia. Entonces ellos tenían un enfrentarse, hermano, diario lo hacían. Miramos dentro de la escritura que ellos fueron testigos cuando Jesús caminaba por encima de las aguas, y que le dijo a Pedro, camina Pedro. Pedro era un hombre que miramos dentro de la escritura que era, como decimos nosotros, curioso, pero para lo bueno. Pedro era bien acercado a Jesús y le hacía preguntas bastante. Y el que pregunta a saber quiere. Y eso es bueno. Siempre y cuando la persona sea, hermano, pregunte para lo bueno. Porque para lo malo no es bueno andar preguntando tanto. Pero para lo bueno sí. Es buenísimo, hermano, preguntar para el campo de Dios. A veces nosotros, los humanos, tenemos unas áreas bien raras, como el tema que teníamos ayer, los frutos de la carne, del viejo hombre. Que nosotros a veces preguntamos más a las personas, más por la vida privada o por otras cosas que no van ni vienen. Y nosotros no debemos de esto. Y a veces es bueno ser una persona curiosa que pregunte, hermano, por la palabra para que aprenda. Pero imagínese usted sentarse con un pastor y preguntarle de dónde viene, para dónde va, cómo se llama, y quién lo levantó, de qué misión es, cuántos miembros tiene, qué predica. No, hermano, eso no le ayuda en nada a uno. Pero si uno se sienta con un pastor y le dice, mire, yo quiero que me predique, yo quiero saber algo de la escritura, tengo una duda, me puede ayudar en este campo. Tampoco el pastor, hermano, no va a andar toda la Biblia en la cabeza, porque no es computadora para retenerla. Pero puede ser, hermano, que el pastor, acuérdese que es humano, puede andar, hermano, material en la cabeza, tal vez unas 20 citas o 15, qué sé yo, dependiendo, va de lo que estudie el cliente. Entonces miramos de que ellos, hermano, anduvieron cerca de Jesús, muy cerca de Jesús, muy cerca. Ellos fueron testigos de todo el poder que Jesús depositó en los enfermos, en los paralíticos, en los ciegos. Ellos miraron a los 10 leprosos que Jesús les dijo, váyanse en el camino, preséntense al sacerdote, que en el camino van a ser sanados. Ellos miraron que de los 10 solo 9 se fueron y 1 regresó. Imagínese qué duro, hermano, cuando usted le hace un milagro Dios a usted, ¿y con qué le paga a usted a Dios? Con no volver a la iglesia, con no volverse a congregar, con no volver a orar. Se le olvidó, hermano, que un día estaba enfermo, que estaba postrado en una cama, se le olvidó que tenía un flujo, se le olvidó que tenía infección, se le olvidó que tenía cáncer, se le olvidó que tenía sida, hermano, se le olvidó que Dios lo sanó del azúcar, se le olvidó que Dios le sacó los demonios. Eso se le olvida, hermano, bien fácil, rapidito se le olvida esa partecita, donde creo que esa partecita la viéramos de andar bien en la frente, en la cabeza, hermano, andar meditando día y noche, de que Jesús nos hizo aquel milagro y que debemos de ser agradecidos, porque miramos que dentro de la escritura, ellos, los discípulos, ahí la lectura que tenemos del libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1, que ahí es donde estamos, estos discípulos, hermano, cuando Jesús hizo el milagro en el estanco de aquel hombre, miramos que más tarde se miran con él y el hombre lo reconoce a Jesús y le dice, no vuelvas a pecar, le dice, para que no te vengan cosas peores. Una persona, hermano, que recibe milagros y que en la angustia y en la desesperación le promete a Dios servir o hace un pacto o se reconcilia y le dice a Dios, yo me voy a servir, y viene Dios. Dios no es que no te conoce, Dios bien conoce el humano, bien nos conoce todos los defectos que nosotros tenemos, pero Dios ahí lo deja accionar a uno, a ver hasta dónde uno cumple la promesa que uno le hace a Él. Y a nosotros se nos olvida de que Jesús nos hizo un milagro,
Se nos olvida que tal vez Dios hizo un milagro en nuestros hijos. Y como ya lo miramos sano, que va a las carreras, que corre de aquí para allá y de allá para acá, que ya come un plato de frijoles, a usted se le olvida, pero al de arriba no se le olvida. Mire, a nosotros se nos olvida porque tenemos desgaste en el cerebro, pero yo le aseguro que a Jesús no tiene ningún desgaste en el cerebro, lo tiene buenísimo. Entonces a Él no se le olvida de que Él hizo un milagro con nosotros y nosotros debemos de entender esto y debemos de conocer y ser unas personas racionables, no esperar a que nos vengan cosas peores, reconocer que Jesús, hermano, no ocupa la salvación, el que ocupa la salvación somos nosotros. Y Él ha venido a la tierra aquí a buscarlos a nosotros, dejó su trono. ¿Para qué? Para que nosotros podamos esa salvación, hermano, tener esa salvación y que usted sea parte de esa salvación. Imagínese qué bendición tan grande, ¿verdad? De que Dios dejó su trono, hermano. ¿Quién somos nosotros? Dígame usted, ¿quién somos nosotros? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros enemigos éramos de Cristo. Eso dice la Escritura, que éramos enemigos, dice que andábamos en el mundo muertos en delitos y en pecado. Hermano, y Dios con su gran amor los levanta, lo ha llamado a usted como un discípulo, le ha perdonado sus debilidades, sus fallas. ¿Cuántos nosotros que hoy le servimos a Dios cometimos pecados? Que santos en la tierra no hay ni uno. Cometimos errores, cometimos, hermano, debilidades. Anduvimos, como dice la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo, cegado por Satanás. Ahora Dios tiene misericordia, nos perdona, los levanta, usa a alguien, usó a alguna persona para hablarte de la palabra de Dios y te ha traído al camino de Dios y ahora te ha declarado como un discípulo. Lo que hizo Jesús con los discípulos, con los 12 que preparó Él, te ha declarado un discípulo para que le sirvas con amor. Un discípulo, hermano, que tenga un corazón sincero para Él. Un discípulo, hermano, que no reniegue. Un discípulo, hermano, que se disponga. Una persona, Dios busca personas, hermanos, que le adoren, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Qué bonito cuando nosotros, hermanos, empezamos a mirar así de esa manera. Y empezamos a decir, yo me siento agradecida con Dios. Analizar, observar y decir uno, yo no voy a regresar para atrás. Porque yo me siento muy agradecida con Dios. De tantos que hay en la tierra, imagínense Dios elegirlos a nosotros. Hay millares de personas que anhelan servirle a Dios, pero no pueden porque están atadas, están llenas de ataduras, andan unas cadenas, hermano, fuertes, unas cadenas, hermano, que nosotros no las miramos con los ojos literales, pero el enemigo ata a las personas, como las cadenas que le ponían al ganareno, que truenan, hermano, que truenan. Y eso solo el enemigo que lo hace. Entonces esas personas andan un alma que necesitan, que gritan, que pidan auxilio. Y ellos desean servirle a Dios, pero hay una fuerza en ellos. Hay una atadura, hay una oposición que no los deja vivir en paz. Y nosotros, hermanos, que Dios nos ha llamado, que te ha perdonado, que ya está dentro del camino de Dios. ¿Y cuántos defectos ponemos? ¿Cuántos, hermanos, obstáculos le decimos al Señor? Ay, no, Señor, yo no voy a seguir. Ya no voy a seguir, Señor. Ya me sanaste. Ya me voy, Señor, como leproso, malagradecido. Ya me voy, Señor, con el milagro. Ya me sanaste. Ya me sacaste la piedra. Ya me voy, Señor. Lo vemos. Y se va. El humano cree que el mal se lo hace Dios. Dios no se hace el humano, no se hace el mal, hermano. El humano se hace solo el mal. Porque más tarde que le regrese la enfermedad o le viene peor la situación, va a volver a ir a pegar donde Dios. Y ahí le va a volver a ir a preguntar, Señor, aquí vengo, ¿me querés sanar otra vez? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Allá por el libro de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice. Pablo dice, Dios no puede ser burlado. De todo lo que sembré vas a cosechar. Entonces nosotros, usted que ya está dentro del camino de Dios, que Dios lo ha declarado como un discípulo, tal vez no un discípulo para que salga a predicar, pero es un discípulo para orar, para interceder, está ahí administrando la alabanza, debe de ser agradecido con Dios.
Porque ese privilegio no lo tiene cualquiera. Ese privilegio de estar adentro en el camino de Dios no lo tiene cualquiera. Y debes de mantener una firmeza, una búsqueda. Los discípulos fueron testigos de cuando Jesús lo llevó a orar. Y los discípulos, Jesús les dijo a ellos que oraran. Los discípulos les dijo a ellos que oraran, que Él se iba a ir a interceder. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fue a orar ahí al monte de Getsemaní. Bendiciones, amada la hermana Mayra. Bendiciones, la amada Patricia. Dios les bendiga, hijas. Entonces dice que los discípulos estaban ahí en el monte Sinaí, dice, orando con Jesús. Y Jesús les dijo que Él iba a ir a orar para que pasara la copa, o el momento que le venía. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fue a orar una hora y halló a estos discípulos roncando, bien dormiditos. Y Jesús los despertó. Y Jesús los despertó y de ahí dice que Jesús se volvió a ir a orar otra vez, dice, la segunda hora, y eran 2 horas. Y dice que regresó y los halló otra vez dormidos. De ahí dice que regresó, se volvió a ir, Jesús dice, a orar allá, dice, la tercera vez. Y dice que le dijo, levántense, ya otra vez estaban dormidos. ¿Cuántos discípulos estaremos así también dormidos? Dormidos, hermanos, en el campo espiritual. Jugando, hermanos, como al ratón y al gato. Que mientras usted se duerme, el enemigo, dice la Biblia, que los zarandea. El pueblo de Dios, los discípulos deben de pararse bien firme. No bajes la guardia, no te quedes durmiendo confiando de que el pastor está orando por ti, porque si el pastor se dio vacaciones y no ora, tú te fuiste en las vacaciones también. Entonces tienes que pararte a buscar, métete en la cabeza que la salvación es individual y que no te encontres como esos discípulos que los halló durmiendo Jesús. Yo me imagino que Jesús los puso a interceder para que le ayudaran, porque eso es lo que relata la Escritura, para que le ayudaran a clamar para que Él se pudiera pasar la copa. Imagínese usted tener unos discípulos así en la iglesia, ¿va? Que sean, hermanos, dormilones, porque un discípulo preparado, capacitado en la oración, en el ayuno, le ayuda bastante, como un baluarte al pastor, le ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando este discípulo, hermano, deja de orar? Está dormido en el campo espiritual, no entiende, no capta qué es lo que tiene que hacer. Estos discípulos pasaron por muchas áreas, pero en el momento ha llegado, Jesús los preparó, los capacitó, los mandó de 2 en 2 a predicar, luego los mandó en una comisión, los formó, los disciplinó, y no solo eso, también, hermano, le dio doctrina. A ellos les dio doctrina y les advirtió de todo lo que se iba a acercar. Los aconsejó de que no se dejaran engañar, porque iban a venir muchos falsos profetas diciendo que eran el Cristo, anunciando que ellos eran los Dios. Jesús les habló muchísimo a ellos de todo lo que iba a suceder. Ellos no ignoraban de lo que ya Jesús les había dicho, de lo que se iban a enfrentar. Entonces miramos nosotros que el mismo Dios le habla al apóstol Pablo y le dice al apóstol Pablo que nosotros tenemos que estar fundamentados en el fundamento de los apóstoles, y eso se encuentra ahí en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20. Ahí le dice, Dios le dice al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, y Dios le da esa revelación. Dios le bendiga a la hermana Yerania. Bendiciones, amada. Y entonces miramos dentro de la Escritura que Dios le dice al apóstol Pablo esto, que sea fundamentado en el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ese punto lo miramos dentro de la Escritura. ¿Por qué nos mandan para ahí que lo fundamentemos con los discípulos? Porque los formó Jesús. Jesús les enseñó a ellos a orar. Imagínense qué nivel estaban los discípulos, que no sabían absolutamente nada. Y en los discípulos, hermanos, no solo personas graduadas andaban, no.
Ahí no andaban personas profesionales. Si Pedro era pescador, hermano, de pescado. Entonces miramos dentro de la escritura, ellos no sabían ni orar. No sabían cómo acercarse a Jesús para la oración. Y Jesús les dice, les da una oración, como una oración donde ellos iban a empezar a orar, para que se la aprendieran porque no sabían cómo orar. Y él les dijo, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y etcétera. Y ahí va. Pero, ¿por qué les da esa oración? Para que se la aprendan, porque no sabían nada. Pero para este entonces, hermano, usted ya puede orar. No puede estar usted repitiendo ahí, el Padre nuestro. Usted ya puede orar, porque de eso se manda, de que el pueblo de Dios tiene que aprender a orar. Tenemos que llevarlos a ese nivel. Porque dice, allí donde tenemos la lectura, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1, dice, entonces llamado a los 12 discípulos, les dio, dice, autoridad. Él dice que les dio autoridad. Una vez que la persona esté ya formada, capacitada, hermano, que ya pueda trabajar, que tenga una vida de búsqueda, una vida de obediencia, una vida, hermano, de santidad, esa persona, hermano, ya Dios le da una autoridad. Esa persona, la autoridad no se la va a dar el pastor, porque no es así, porque la persona va a alcanzar una autoridad cuando se vaya metiendo en el camino de Dios, en una búsqueda. Luego dice que le dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos. Vamos a tocar este punto. Dice que todo discípulo, toda persona, hermano, todo pastor, todo siervo de Dios, tiene que tener esta autoridad. ¿Para qué dice? Ahí dice, ¿para qué dice que? ¿Para qué dice? Los 12 discípulos les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos. Todo hijo de Dios tiene que tener autoridad para reprender los malos espíritus. Hablando de los demonios. Hablando de los demonios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos una búsqueda? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una búsqueda? Cuando nosotros, hermanos, no tenemos una vida de santidad. Cuando el discípulo, hermano, solo es el nombre que tiene. Y le dicen a uno, te voy a dar un discipulado, pero solo es el nombre que le dijeron. Y el discipulado no entiende absolutamente nada. No sabe pero ni dónde se encuentra el libro de Daniel. Peor se va a dar cuenta, hermano, de liberar a alguien endemoniado. ¿Qué pasa cuando una persona, hermano, no desarrolla ese campo de un discipulado? O un discípulo preparado. Jesús no lo llevó a una clase, hermano. Jesús no lo metió a una escuela para discipularlo. No. Jesús anduvo haciendo y ellos miraban lo que Jesús hacía. Ellos miraban. Por eso él dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Todo hijo de Dios, todo pastor, toda persona que tiene un llamado, debe de pedirle a este nivel a Dios. Porque si usted está al frente como encargado de una obra y usted le llevan un endemoniado a que ore por él y usted le tiene miedo y sale a la carrera, ¿a dónde está la autoridad que Dios le ha dado? ¿Acaso le va a decir a Dios que es mentiroso? Porque la palabra de Dios dice que Jesús se los dio a los discípulos y eso no se los ha dado a él, se los ha dado a nosotros también. ¿A dónde está la clave para tener esa autoridad? Usted tiene que consagrarse. Los puntos que veníamos enseñando ayer del tema, dejando el viejo hombre. Tenemos que votar, hermano, el viejo hombre y empezar a tener una vida de obediencia, una vida, hermano, de oración, una vida de búsqueda, una vida de consagrarnos, porque mire que los malos espíritus son tan, pero tan así de esa manera, que ellos bien saben ¿quiénes son los que andan bien dentro del camino de Dios? Los demonios hablan. Los demonios hablan. Cuando Jesús se acercó del Gadareno, Jesús no le habló al Gadareno. El Gadareno, el demonio que andaba en el Gadareno, porque eso es lo que dice la Biblia, que el demonio habló, le dijo, ¿para qué me tormentas? ¿Para qué me tormentas? Entonces los demonios hablan. Los demonios saben qué cristiano tiene una vida de santidad y quién no la tiene. Y a veces este es el problema de un cristiano, de los discípulos.
Este es un problema de un cristiano porque los cristianos tenemos mucho pretexto para meterlos en el campo de Dios. Tenemos muchos pretextos, pero no debe de ser así. Dios bendiga la vida de la hermana Vivi, creo que dice ahí. Entonces no debe de ser así, no tenerle miedo. Usted no tiene por qué tener miedo a eso. Tal vez usted dirá, no, yo no oro por un endemoniado. Hermano, y el demoniado es una persona que tiene bastante fuerza. El endemoniado no lo domina ni 6 personas. Hay personas que se ponen a orar por unas personas así endemoniadas y no oran, no ayunan y tienen una vida desordenada, hermano, que pasan 3, 4, 5, 6, 7 horas jamaqueándole la cabeza a aquel cliente. ¿Qué tanto, hermano? ¿Por qué tanto tiempo? Si usted estudia la palabra de Dios, mira el recorrido de Jesús. Jesús solo les ordenaba, Jesús ni oraba por los enfermos. A Lázaro no oró por Lázaro, solo le dijo, Lázaro, ven fuera. A Talita le dijo, Talita Kumi, levántate. ¿Eso no es oración? ¿Por qué uno de cristiano va a estar orando tanto por una persona donde la Biblia dice que nos ha dado un espíritu, una autoridad sobre los malos espíritus? ¿Por qué usted va a estar orando hasta 6 horas por un enfermo de esa manera? Un endemoniado solo se le ordena. Se le ordena. Siempre y cuando usted tenga una vida consagrada. Si es una persona que dice el libro de Jeremías, capítulo 33, 3. Clámame a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dice clarito el profeta Jeremías. A Jeremías le dieron ahí la respuesta cuando estaba en la cárcel, por eso le dan esa cita. Él dice, clámame a mí. Mire qué bonito, primero a los discípulos los manda a clamar, porque los discípulos pasaron por este proceso. Usted quiere desarrollar ese campo de tener esa autoridad en su vida, pues Dios primero lo manda a uno a clamar y luego dice, clámame, dice. Y luego le dice, yo te voy a responder, le dice. Pero primero lo manda a clamar. Santo es el nombre de Jesús. Y aquí, hermano, es donde a nosotros nos duele demasiado esta carne. Porque nosotros hacemos a veces unas oraciones de licuadora. ¿Se ha fijado que cuando quiere usted leche batida, hermano, solo le echa el hielo, la leche, los chocolates, de lo que le va a echar, hermano? Y en menos de 2 minutos usted ya tiene el vaso de leche. Y ya se lo está bebiendo helado. Así nos gusta orar a nosotros. Estar los menos de 2 minutos. Padre, gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Usted con esa oración va rebendecido. Mira, hermano, con esa oración usted no ocupa más oración. Yo le aseguro, hermano, que con esa oración, pero ni las cargas de su vida se quitan. Peor le va a poder ayudar a otro a tener autoridad. Para poder tener esta autoridad que Jesús le dio a los discípulos, hay que sacar tiempo de orar. Pero no ores a Dios por miedo. No ores a Dios porque te lo digan. Ora a Dios porque tenga ganas de salvarte. Si tenés ganas de salvarte, te vas a ir de rodillas. Pues Jeremías le dijeron eso. Clámame a mí, le dijeron, y yo te responderé. Y luego le dijeron a Jeremías otro punto. Y te enseñaré cosas grandes, le dice, hablando de misterios. Y luego le dice, y ocultas, de los secretos satánicos. Una vez que logras este nivel, una vez que te enfocas, porque tú que tienes llamado para pastor, o que tal vez tienes un llamado para profeta, un llamado para, qué sé yo, para lo que te quiere usar Dios, para ser maestro, debes de pedirle a Dios esta autoridad y debes de pedirle a Dios este respaldo para en el momento de orar, que no estés ahí orando por un endemoniado hasta 5 o 6 horas.
Pues hermano, eso no se mira correcto. Eso todavía no se mira a base de la Biblia. No se mira a base de la Biblia, porque yo encuentro dentro de la Escritura que Jesús oró por endemoniado, pero no se estuvo todo ese montón de tiempo. Solo una palabra soltaba y las personas recibían sanidad. Una palabra soltaba y las personas recibían liberación. Otro punto que se mira dentro de la Escritura: cuando Jesús oraba, porque Jesús venía con el respaldo de su Padre. Cuando Jesús oraba, Jesús no le caminaba echando aceite a ningún enfermo. A ningún enfermo, porque no es el aceite que saca el demonio, es Jesús el que lo saca. Es Jesús el que saca los demonios. Es que eso fue lo que dijo Jesús. Habló muy clarito que Él era el que sacaba los demonios. Eso dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Juan 14:14. Y todo lo que me pidiera, dice, en mi nombre, yo te lo voy a dar, dice. Entonces miramos dentro, si usted puede estudiar todo el libro de Mateo, puede estudiar todo el libro de Marcos, de Lucas, de Juan, todos los 4 evangélicos que son los que relata Jesús cuando anduvo en el ministerio de Él. Y usted allí no va a encontrar una cita que diga que le echó un poco de aceite a alguien. Ahí no dice que le echó un poco de agua bendita a nadie, hermano. Solo les daba la orden y los demonios corrían, temblaban, se sujetaban. Y hasta hablaban los demonios. Y decían, este es el Hijo del Dios Altísimo. Ellos gritaban. Entonces, no se trata de eso. A veces nosotros tenemos unas creencias bien raras, pero no tenemos base de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice que no hay que seguir siguiendo la corriente de las enseñanzas, que no hay base de la Escritura. Muy fuerte la cita que Pablo da, pero así lo dice. Tal vez usted no le encontró la cita, pues no la he encontrado, pero yo ya la encontré. Entonces miramos que nosotros tenemos que hacer como Jesús te manda. Dice que a sus discípulos Él nos va a dar respaldo. Él nos va a dar respaldo, dice. Pero tienes que tener una vida consagrada para Dios. Tienes que vivir lejos del chisme. Tienes que vivir lejos de los pleitos. Dios le bendiga al hermano Luis. Tienes que vivir lejos de la cizaña, del odio, del rencor, del resentimiento. Hermano, tienes que vivir lejos, pero bien lejos de las vanidades del mundo. Tienes que consagrarte en espíritu, meterte en ayuno, en oración, y luego vas a alcanzar este respaldo, y luego vas a ver que Dios te ha dado ese respaldo, dice allí. ¿Para qué dice? Para todos los espíritus inmundos. Santo es el nombre de Jesús. Dios bendiga la vida de la hermana García y la hermana Ondina, bendiciones amadas. Y cuando usted logre tener este nivel, usted va a ver, hermano, cómo Dios se glorifica. Yo le voy a contar una experiencia. Yo no lo hago, hermano, para jactarme, Dios me libre de eso. Uy, a mí esas cosas ni me gustan. Soy tan así, hermana, que no me gusta, pero ni que me llamen pastora. Yo soy feliz con que me digan mi nombre. Pero le voy a contar una experiencia de lo que Dios lo lleva a uno. Yo sé que para tener esta autoridad y para tener este respaldo se necesita un proceso. No crea usted que de la noche a la mañana usted lo va a hacer, o amaneciendo usted comiendo todos los días, comiendo frijoles en la plena ayuno. No, hermano, si no va a tener ese respaldo, necesita un sacrificio. En cierta ocasión yo andaba predicando en las calles, porque me gusta predicar en las calles. Me gusta predicar, me gusta salir a las carreteras, a las calles, a los mercados a predicar. Me he detenido porque el parlante se me arruinó. Pero eso no significa que no me gusta. A mí me gusta porque yo miro el respaldo de Dios y muchas almas vienen a los pies de Cristo. Entonces, alguien me encontró y me contó una historia de que tenía un hijo que estaba endemoniado. Y me dijo que no sé cuántos años, porque me habló de años, que su hijo no salía estaba encerrado. Y era bien raro lo que le pasaba. Pues me contó muchas cosas. Y yo le digo, yo le voy a ayudar ahora. Y empecé a orar de mi casa. Yo no fui a orar por él, de mi casa. Y estaba pasando un proceso bien raro, que en la noche se levantaba el cliente y se comía todito lo que hallaba. Porque una gente endemoniada tiene ese espíritu, come bastante. Los síntomas de una persona endemoniada, hermano, habla solo. Cuando ya la mentalidad ya le topó la cabeza el diablo, ya la persona habla sola. Uno dice que habla sola, pero él está platicando con el que le ha metido el cuerpo de él. Pues el caso que le quiero contar de la persona, de esta persona que me pidió oración, de mi casa empecé a orar. Empecé a orar. Al ocurrir del tiempo, hermano, la persona se descompuso.
Nunca le puse manos sobre su cuerpo. Yo lo ordené que fuera libre. Se compuso, salió del encierro porque no sé cuántos años estaba encerrado en un cuarto que no salía a ningún lado. Y para la honra y gloria de Dios, ya tiene un trabajo. Salió de las 4 paredes. Entonces, si usted mira, eso fue una experiencia que nosotros lo tuvimos. Yo en mi caso, yo lo miré, yo lo viví. Y la honra es para Dios. Entonces miramos que si usted necesita este respaldo, usted lo necesita, porque si es un discípulo de Dios, que Dios lo ha llamado, usted necesita este respaldo. Debe de mantener, remansar, como dice el libro de los Salmos, ahí por el Salmo 23 dice que la copa, dice que la copa tiene que rebosar en uno. Para que usted le pueda decir a un mal espíritu, te ordeno que te sujetes, esa copa tiene que tener unción. Y en ese corazón tiene que haber una pureza para su vida. Tiene que haber, hermano, una vida de santidad. Porque si usted anda a medias con Dios, que tiene un pie en el mundito y otro pie en el caminito de Cristo, hermano, no vaya a poner manos por un endemoniado que lo va a bochornar. Lo va a bochornar y usted va a salir bien abochornado porque el demonio le va a hablar y le va a decir a gritos quién es usted y cuál es la vida que se tiene. Entonces, Dios necesita usar a los discípulos dándoles respaldo, dándoles autoridad, dándoles, hermano, esa capacidad. Dándoles esa capacidad, Dios lo lleva a esos niveles. A mí me ha tocado orar por personas así endemoniadas. Montones de personas han traído a la casa endemoniadas de años, amarrados, y las personas se van sanas. Y yo hasta ahorita le puedo decir que nunca me han tocado, pero ni aquí, mire, hermano, ni en la cabeza. Hasta ahorita le puedo decir que a mí nunca me han tocado. ¿Por qué? Porque uno tiene que consagrarse para Dios. Tiene que consagrarse para Dios. Porque no puede ser que un hijo de Dios, un discípulo, no tenga este respaldo. Tiene que tener el respaldo porque Jesús se lo dio a los discípulos. Entonces dice, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen afuera, dice, no para que los dejara ahí adentro la persona. ¿No lo parece, hermano? Toda persona que es torturada, yo recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo nosotros un grupo de crecimiento, porque nosotros trabajamos así con grupos de crecimiento, y alguien llegó a donde teníamos el culto y me dijo, yo necesito que usted ore por mí. Yo no conocía a la persona, a mí me la llevaron. Y yo recuerdo que yo oré por él. Cuando yo oré, yo miré cuando salió la sombra de la muerte de su vida. Yo miré cómo se fue el demonio de su cuerpo. Eso yo lo miré con los campos, con los ojos espirituales que Dios me ha permitido. Y el transcurrir del tiempo, pues yo no pregunté nada, yo solo oré, activé cobertura, ordené que fuera libre y al transcurrir del tiempo yo me lo encontré y le pregunté de qué había sido libre, qué era lo que tenía él. Y me dijo, fíjese, me dice que de nacimiento he sido epiléptico. Padezco de esa enfermedad que caigo en el juego, caigo en agua y se voy en la moto, me caigo de los amotos, pero yo fui libre en aquella vez que usted oró por mí. ¿A dónde lo quiero llevar? Esa es una enfermedad, es un demonio. Todas las enfermedades son malos espíritus, hijos. Todas las enfermedades son malos espíritus. Porque Jesús dijo que fuimos libres de esos malos espíritus. Entonces miramos que si nosotros le creemos a Dios, si usted se consagra para Dios, va a haber un respaldo en su vida. Va a haber una llenura del Espíritu Santo. Va a haber, hermano, algo bello en su vida. Un poder, una gloriosa unción. Pero para esto, usted necesita una vida consagrada a Dios. Una vida llena del Espíritu Santo. Una vida de oración que dice el libro de... Dios bendiga la vida de la hermana Zoe. Bendiciones amadas. ¿Qué dice el libro de los Salmos 55, 17? David decía, oraré, dice, por las tardes, por las mañanas y por a mediodías. Por las tardes, a mediodía y por las tardes, por las mañanas, dice ahí en 55, 17 el libro de los Salmos. ¿Cuántas oraciones menciona David ahí? 3 oraciones. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas oraciones hacía Daniel cuando abrió la ventana, dice, para el lado de Jerusalén? 3 horas diarias. Así que si usted ora 3 horas diarias, ¿no cree usted que logre este nivel del respaldo y de la unción? Usted lo logra. Usted lo logra. Y va a decir usted, hermana, pero es imposible. ¿Cómo que va a ser imposible? Para Dios no hay nada imposible. Dios, hermano, lo que busca es una persona dispuesta, una persona que esté capacitada. Eso sí, que usted no va a pasar de la noche a la mañana con un llamado de esto, con un respaldo fuerte de esto. Usted no lo va a lograr de la noche a la mañana. Usted va a pasar por procesos.
Usted va a pasar por pruebas. Usted va a pasar por dificultades. Usted va a pasar con dolores, pero lo va a lograr. Y eso es bonito, tener este respaldo. Usted debe de clamarle a Dios y decirle a Dios que la llene del Espíritu Santo. Apártese de lo malo. Si usted siente que está haciendo algo incorrecto, que daña al poder de Dios, hágase a un lado. Dígale a Dios, ayúdame. Yo quiero andar llena del Espíritu Santo. Anhele ser llena del poder de Dios. No anhele ser llena de la carne, porque la carne, ya dijo Jesús a Nicodemo, que no entraban. Entonces nosotros debemos de ser personas llenas del Espíritu Santo, para que en su vida haya respaldo, para que en su vida, hermano, esté la gloria de Dios. Una persona espiritual, hermano, no ocupa aceite para andar orando por enfermos. No ocupa aceite. Es que la fe no la tiene que poner en el aceite, porque el aceite tiene un símbolo, tiene un significado en el Viejo Testamento, pero no es para los gentiles. Y nosotros somos gentiles. Nosotros somos gentiles y el aceite tiene un significado y era para el pueblo de Israel. Y nosotros somos gentiles, no hay que confundir las dos comidas, que son para dos pueblos diferentes. Entonces miramos que la persona que tiene una vida consagrada para Dios no ocupa aceite. No ocupa eso, hermano. Usted lo que necesita es el aceite que derrama Dios espiritual, porque Dios derrama un aceite espiritual. No aceite, hermano, no manteca de la cocina. Dios derrama una unción, un vino celestial, y Él lo pone en las manos a uno se las pone. Y cuando Él derrama ese aceite en las manos, ese es el aceite que uno utiliza para orar por estas personas, y Dios le da esa autoridad a uno. No es aceite de oliva, agua bendita. No, hermano. No, consigue el aceite doblando rodillas. Ahí se consigue. Váyase, como dice Jeremías, al clamor. Váyase, como dice David, al 55:17 del libro de los Salmos, al clamor. Váyase, como dijo Daniel, al clamor. Váyase, como hizo Jesús, que halló a los discípulos dormidos y Él se fue 3 horas de oración, al clamor. Váyase, como dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, dijo el apóstol Pablo. No te des espacio, tenés que pasar orando, solo orando. Entonces, una vez que logras este nivel, miras que el poder de Dios entra a tu vida y empieza el respaldo en tu vida. Y eso es bonito. Si usted analiza y observa, y quiero que usted analice la iglesia donde usted pertenece. Le voy a hablar un punto de esto. Yo quiero que analice la iglesia que usted pertenece. Pregúntese cuántos miembros tienen en su iglesia donde usted pertenece. Hay unos que tienen 30, hay otros que tienen 40, hay otros que tienen 100, hay otros que tienen 200, hay otros que tienen 400 miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que tienen 10 o 15. Ahora bien, yo le pregunto, analice todos los que viven ahí en la iglesia y observe quién tiene este respaldo. Obsérvelo. Vaya averiguando estos puntos dentro de su congregación. Observe quién tiene este respaldo. Que dice el libro de Mateo capítulo 10 versículo 1. Ese respaldo que le da dice, y se lo voy a volver a leer para que usted mire lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice. Inmundos. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad, dice. Toda enfermedad. Una persona que tiene este respaldo, hermano, tiene esa capacidad. Pone, mire, hermanos, manos. No es que lo va a jamaquear. Usted no, si usted tiene el respaldo, usted no ocupa jamaquear a nadie. Solo medio se le pone la mano en el hombro, hermano, y se ordena la sanidad y la persona recibe sanidad. El que tiene unción no ocupa estar golpeando a alguien 2, 3, 4, 5, 6 horas en la cabeza. No, eso no, hermano, eso no es de Dios. El que tiene respaldo solo ordena, como Jesús lo hacía. Jesús no oraba, Jesús ordenaba. Jesús ordenaba. Y allí usted va a mirar, porque Él dice que da esa autoridad, dice, para liberar a personas endemoniadas, para que reciban sanidad, para personas con dolencias, dice, de toda clase de enfermedad. Es que la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Santo es el nombre de Jesús. Y yo pienso y creo que Dios tiene suficiente poder para que usted le ponga la fe a Jesús, para que usted ponga fe en lo que Jesús ha dicho en su palabra. Y usted debe de analizar, anhele ser lleno del poder de Dios. Anhele, es lo más hermoso, es lo más maravilloso que puede haber en una persona llena de la presencia de Dios, hermano. Qué bonito, qué hermoso, hermano, poder orar por alguien
y decirle, tráigame ese enfermo, yo voy a orar sin miedo, sin dudas, con una certeza, con una convicción. Lo pueden llamar, hermano, a uno y uno por un celular. Hermano, puede ordenar y las personas reciben sanidad, porque para Dios no hay fronteras. Para Dios no hay fronteras. Yo he podido ver la mano de Dios, como Dios ha hecho milagros, ha sanado personas del SIDA, personas de cáncer, personas de azúcar, hermano, personas ciegas, cojas aquí en la iglesia. Yo he visto la mano de Dios y la congregación es testigo y sabe que no estoy mintiendo. Y vive Dios que un día me va a pedir cuenta. Aquí en la iglesia se ha visto ese respaldo donde las personas son libres, las endemoniadas, las embrujadas. Han traído personas casi muertas en peso, las han subido a la casa y Dios ha hecho el milagro. Entonces yo por eso es que le digo que sí existe un respaldo y se mira dentro de la palabra de Dios. Pero como le digo y le vuelvo a explicar, no crea que este respaldo Dios se lo da a la gente, hermano, que pasa más metido en el mundo que en el campo de Dios. Usted debe de meterse bastante en el campo espiritual. A tener, mire, esa oración, hermano, en las madrugadas. Suelte ese celular, prográmelo y dígale a la 1 de la mañana, levántese a orar. Levántese a clamar a la 1 de la mañana. Saque ese tiempo para clamar, presentándole a Dios que le dé visión, que le dé revelación, que le dé llenura, que la administre de la presencia, que la unción esté en su vida, que usted no ande como gabazo allí seco, hermano, que eso no da vida. Andar seco espiritual, hermano, es una amargura, es una decepción de la persona, pero el que tiene la llenura del Espíritu Santo tiene vida, tiene poder, tiene gloria, tiene unción y está Dios de su lado. Santo es el nombre de Jesús. Y no hay demonio que se le acerque a uno. Hermano, ya pueden andarlo buscando los brujos a uno. Mire, hermano, como comida buena. Y no lo hayan, no lo tocan. Porque hay un poder, hay una coraza del Espíritu Santo que lo toca a uno. Pero uno no tiene que bajar la búsqueda. Uno tiene, mire, hermano, que mantener el nivel. Pero habemos personas, hermano, que no tenemos el respaldo, hermano, y solo se da cuenta que alguien practica la brujería y ya ahí no haya por dónde darle. Y si se da cuenta que va al asiento del bus, es posible se baja porque le tiene más miedo él que al que la practica. Él se baja, hermano, y va diciendo, yo tengo un Cristo de poder, y ya se bajó del bus, y el que practica las tinieblas va sereno, tranquilo ahí en el bus, hermano, y el que tiene a Cristo del poder es carrera que lleva. ¿Y por qué? Yo le pregunto por qué. Porque no tiene búsqueda, hermano. No tiene presencia de Dios. Pero cuando uno, hermano, cuando uno tiene esa búsqueda, usted lo encuentra. Porque el que busca, halla a Jesús. Lo halla. Hermano, yo tuve unas experiencias muy fuertes. Muy fuertes. Yo he pasado por muchas cosas. Y yo recuerdo que en cierta ocasión tuve una experiencia que se la voy a contar. Yo no sé si me la quiere creer o no me la quiere creer. Yo la viví. Yo la viví. Yo recuerdo, hermano, que yo le di un testimonio aquí respecto de una hija que yo había tenido, que me la habían dañado, me la habían hecho brujería, me la habían pactado. Y en esa casa, hermano, que yo pasé ese proceso, tenían un costumbre de subirse un personaje a las 12 de la noche para la parte de arriba. Pero yo no lo había visto. Pero yo sabía que algo estaba sucediendo que no era correcto porque ya mi hija estaba enferma. Entonces pasó aquel caso y yo busqué ayuda. Y el pastor me dijo, hija, sálgase de ahí, me dijo. Y yo lo quedé viendo, yo soy bien así. He sido bien así también. Desde que he sido miembro he sido así. Y yo le quedé viendo y le dije, no sabía mucho de Biblia, pero le contesté. Bueno, le digo yo, pero la Biblia me dice a mí, le digo, resistir al diablo y él huirá. ¿O cómo es eso, pastor? Le digo yo, que yo la voy a salir corriendo y el diablo iba a quedar. No, le digo, que deja casa sale, el diablo se va porque se va. La pastora era una mujer de mucha oración. Mi respeto. Ella era mi respeto, hermano. Una sierva, pero sierva, que se paran en la brecha. Y al transcurrir de la semana ella me dijo, yo le voy a decir algo, me dice. Ella se quedaba todas las noches haciendo vigilia hasta la 1, a las 12 de la noche. Todas las noches ella quedaba clamando hasta esa hora. Y me dice, yo le voy a decir algo, hermana, me dice. Allá a su casa, me dice, se sube un personal todos los días y yo lo miro de aquí. Le digo, ¿y usted por qué no me había dicho? No, hermana, por miedo, me dice.
Con miedo me dice que usted me dice le tenga miedo. Yo no le voy a tener miedo. No le voy a tener miedo. Y ha tenido bastante tiempo que estábamos viniendo con mi hija. En ese tiempo estuvimos orando bastante. Yo estuve orando, clamándole a Dios y metiéndome en ayuno y en oración. Pues mi hija fue liberada. Después de la liberación, hermanos, a las meras 12 de la noche, que estábamos, que Dios vive y sabe que es cierto lo que le estoy diciendo, a las meras 12, ya para la 1 de la madrugada, agarraron una vara y le dieron al contorno del sótano de la casa, y eso nos despertó, porque tronaba bastante, eso hizo bastante bulla, y mi esposo se salió a ver. Cuando mi esposo se salió a ver, él mira el personaje que iba para arriba, para la segunda planta. Mi esposo le habla, y el hombre cuando lo queda viendo a mi esposo se mete otra vez para adentro. Eso lo hizo como 2 o 3 veces en la casa. Pero luego se fue. Y se fue a meter a una casa. En el transcurso de la semana, aquella casa agarró fuego. Y se quemó todita la casa de no dejar solo las personas, los humanos, los que quedaron vivos. De ahí no dejó, pero dejó los cenizas. Pues lo que le quiero contar, yo tuve la experiencia de que me subo una tarde, no voy a la iglesia, me que subo en las gradas de la casa y me puse a estudiar la historia de la hija de Jairo. Cuando yo estoy en la parte de arriba, porque estoy subida en las gradas, en la planta de arriba, la casa quedaba a orilla de calle. No había cerco que la tapara. Entonces yo miré cuando un hombre pasó al ras de la propiedad por la casa, porque la casa era muy grande, muy grande. Y entonces pasó al ras de la casa y yo corrí para abajo, porque ahí estaba mi hija. Yo corrí para abajo y lo seguí al hombre, un hombre muy elegante, un hombre delgado, alto. Yo lo seguí hasta la punta de la acera, porque recalco, la casa era grande. Cuando yo me detuve, yo miré que el hombre corrió bastante, como a unas 3, 4 cuadras de la propiedad, y se quedó parado, y cuando él me volteó a ver, yo le miré los ojos puro juego. No me dio miedo. ¿Qué no me dio miedo a mí? De ahí que el hombre regresó nuevamente por la orilla de la casa. Yo me paré y lo quedé viendo. El hombre iba con unos tenis porque era hombre. Él era hombre, un hombre. El hombre iba con unos grandes tenis de marca blanco, con ropa bien fina, un hombre elegante, altísimo, bien elegante. Y el hombre se fue a meter a esa casa que le digo yo que se quemó a la semana. Se metió a esa casa y de allí se hizo un gran remolino y se fue a meter a la iglesia donde yo me congregaba. Cuando se metió en el remolino, solo una hermana tenía de esto que menciona aquí en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 1. Una hermana tenía de eso. Unción, respaldo y llenura. Y en ese momento estaban en la administración de la alabanza, de la adoración. Estaban orando ellos. Y esa hermana miró el remolino cuando se metió a la iglesia y se lo contó al pastor, y el pastor dijo que andaba destornillada de la cabeza. Para que se dé cuenta usted que cosas las que suceden cuando no todos vamos con el mismo enfoque de tener unción, respaldo y llenura del Espíritu Santo. ¿Queda a entender? Hermano, que cuando uno anda en el campo espiritual, Dios te revela cosas secretas y profundas, como dice Jeremías. Por eso tú tienes que orar bastante. Tú tienes que enamorarte de Cristo, enamorarte. Porque a veces, hermano, cuando usted oye que algo cae en el techo de la casa, usted corre, agarra la cobija y se arropa a cabeza porque tiembla. Y que el miedo. No, hija, no es así. Usted párese y dígale al que anda arriba: de aquí te largas en el nombre de Jesús. Porque en mi casa, aquí hay poder, aquí hay gloria, y aquí hay unción, y aquí hay una cobertura de un Dios viviente. Y mirará usted, como dice la Biblia, resistir al diablo, y él tendrá que salir a la carrera. Agárrese, cíñese, amárrese bien, hermano, esa vestidura que Jesús le ha dado, y empiece a clamar a Dios por una llenura del Espíritu Santo, para que usted tenga respaldo, para que usted tenga unción, para que usted tenga llenura del poder de Dios, y que no sea usted saliendo a la carrera cuando mire a alguien que anda endemoniado. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que cuando le dicen a uno: le voy a llevar un endemoniado a la iglesia, ese día no va al culto porque le tienen miedo de que lo agarren a pedradas. Le tiene miedo, hermano, de que lo agarren a garrotazos. ¿Por qué? Porque no tiene unción, no tiene búsqueda, no tiene llenura del Espíritu Santo.
Y Dios nos demanda que tenemos que estar llenos del poder de Dios. Espero que esta palabra te ayude a poder seguir hacia adelante. Pedirle a Dios que te llene del poder de Dios. Así se llama. Pedirle a Dios que te llene del poder de Dios. Lo necesitamos cada día y cada momento. Así que decirle a Dios, y así se llama este tema de esta noche, pedirle a Dios que te llene del poder de Dios. Vamos a entrar a la área de las oración de los hermanos que han pedido oraciones ahí, a todos los hermanos que se conectaron. Dios les bendiga en una manera grande. Los hermanos que escribieron, bendiciones hijos, bendiciones en una manera muy especial, esperando que esta palabra te ayude, te restaura, te ilumine, te guíe, te dé conocimiento, entendimiento, que despierte, que no sigamos dormidos, hermanos. Yo predico y usted comparte y trabajamos juntos en equipo. Trabajemos juntos en equipo para la misión que tengo y la meta que tengo y el propósito que yo tengo es alcanzar almas para Cristo. Y eso debe de ser en tu vida. Vamos a orar por las personas que han pedido oración. La hermana Yerania dice oración por su vida y sus hijos. La hermana Hilda dice oración por una alergia. Y la hermana Ana dice oración por su vida, tiene un fuerte dolor. Y la hermana Dulce, oración por su hermana en los Estados Unidos. Vamos a clamar por ella, por la hermana Yerania. Vamos a orar. Padre precioso que habitas en lo alto de los cielos, mi Dios amado, vengo delante de tu presencia para darte las gracias, la honra y la gloria. Que la mano gloriosa tuya, mi Dios amado, ayude a la vida de tu hija, Padre, dale una respuesta a lo que ella ha clamado. Allí, mi Dios eterno, glorifícate en una manera grande, en una manera sobrenatural, por el poder de la palabra. Yo declaro una respuesta, mi Dios amado, clamo por la vida de la hermana Hilda, ordeno, Padre, que esa alergia se le quita, ordeno una sanidad en su cuerpo, ordeno cobertura en la vida de ella. Clamo por la vida de la hermana Ana, ordeno sanidad en su cuerpo. Todo dolor del infierno se va por el poder de la palabra. Clamo por la vida de la hermana Dulce, Padre, que sea usted ayudando a su vida, la vida de su hermana, cubriéndola con su sangre preciosa en una manera grande y en una manera sobrenatural. Vamos a orar por todos los hermanos que estuvieron conectados, esperando en el Padre, hermano. No le aseguro mañana pasar el programa. Mañana me toca salir, ya que Dios está haciendo una obra preciosa y me toca salir y no sé a qué hora voy a llegar. Y si un caso llegara antes de las 7, aquí voy a estar pasando la palabra de Dios. Vamos a orar por todos los hermanos que y qué precioso. Ahí está ahí hay poder. Ahí hay poder. Eso es lo que tiene que hacer uno de cristiano. Cuando usted no lo dejen dormir en la noche, que diga uno a la lechuza, que no me deja dormir aquí, no me deja allá. Levántese y reprenda eso y deje de tenerle miedo, que Cristo te ha dado poder. Vamos a orar por todos los hermanos que escucharon esta enseñanza. Dios y Padre que habitas en lo alto de los cielos, mi Dios amado, vengo delante de tu presencia, mi Dios eterno, para presentarte la vida de tus hijos, ahí mi Dios amado, llenándolos con tu poder, con tu gloria. Anda, raba, soca, raba, canda, y rama, canda, lava, soca, tarraba, aquí, Cordero eterno, ordeno unción a su vida. Ordeno llenura del Espíritu Santo. Proclamo, mi Dios, tu palabra desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Padre, bendice a todos los hermanos que escribieron, cubrilos con tu sangre preciosa. A todos los hermanos que escucharon esta palabra. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dales fuerza, dales fortaleza. Y llenalos de tu presencia, llenalos de tu Espíritu Santo. Ahí la mano gloriosa, Padre, al que está desanimado, al que está desalentado, al que está triste, al que está afligido, al que está enfermo, ordeno sanidad. Al que necesita dinero, Dios amado, un milagro de finanzas, Padre, yo proclamo un milagro en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Los animo a orar, los animo a ayunar, los animo a estudiar
la palabra de Dios. Bendiciones.